Listo, listo, listo. Entonces, efectivamente, el concepto de las memorias en el sistema operativo se hace importante como ingenieros conocerlo. Si fuera un concepto de una clase de una asignatura tradicional para otras ingenierías, para otras áreas, no habría necesidad de concentrarnos en el concepto de las diferentes memorias. Pero como somos ingenieros de sistemas, para nosotros nos obliga es tener claridad meridiana de qué clases de memorias tenemos, cómo se configuran, cómo se acoplan, ¿cierto? Entonces, ahí para que lo vayamos teniendo en cuenta. Desde esa línea, efectivamente, ¿qué son las memorias? Pues bueno, la memoria son los diferentes microcircuitos con los que podemos almacenar y procesar de manera física, temporal o permanente las diferentes requisitos y peticiones. Llámese peticiones desde el punto de vista de datos, llámese peticiones de direcciones, llámese peticiones de instrucciones, llámese peticiones de movilidad para que efectivamente se ejecute una acción pertinente. Entonces, desde esa línea, efectivamente, nosotros tenemos que llegar a pensar en que las memorias nos van a permitir al sistema operativo utilizar adecuadamente los recursos que contiene el sistema de información donde se está instalando. Por eso la compatibilidad de arquitectura entre la fabricación del sistema operativo, que sea x64 perdón, x64 con tecnología x64, pero de 32 o 64 bits, pues sean compatibles e iguales. Porque si yo tengo un sistema de información con arquitectura de 64 y monto un sistema operativo con arquitectura de 32 bits, pues obviamente que vamos a tener un rendimiento muy pobre, una falta de recursos innecesario, un desbordamiento de overflow, donde la casa es como tener un Mustang en las autopistas de Bogotá, que son unas porquerías. Entonces, obviamente, esos Ferrari de alta gama, súper bajos, con llantas pegadas al piso, que la altura máxima son 5 centímetros, pues seguramente que con la arrancada ya lo quemamos, automáticamente el carro se desbarata, porque las autopistas de nosotros no están preparadas para eso. Mismo pasa con un sistema operativo menos robusto que la arquitectura. Caso contrario sería que tengamos un sistema bastante robusto de 64 y una arquitectura de 32. Seguramente que el sistema le va a exigir al pavimento que le bote más y que le permita tener más adherencia. O sea que a la arquitectura, a los que tengamos conectados, los periféricos, cada ratico el sistema está verificando que le dé el resultado pertinente y le va a pedir más y le va a permitir instalar cualquier cantidad de recursos, pero que en un momento determinado podemos tener desbordamiento, mala funcionalidad, sobrecalentamiento. Y eso, pues obviamente, lo que muchas veces nosotros no logramos entender el por qué diablos. Claro, uno le coloca la mano a los diferentes circuitos y de pronto los verifica y para la temperatura que nosotros podemos llegar a tener, pues están fríos. Pero resulta que esas altas temperaturas, los circuitos, los diferentes hilos, los buses, los hilos de conducción de la información, de los datos y las instrucciones, pues obviamente no van a tener esa funcionalidad adecuada y óptima. Una de las principales memorias que nosotros tenemos que tener en claro y saber para qué funciona y cómo funciona, pues la memoria RAM, con la que nacieron las máquinas. La memoria RAM fue la primera que se utilizó en los diferentes procesos inclusive de nacimiento del mismo procesador. La memoria RAM fue la primera que surgió en la capacidad de poder tener algo almacenado en la memoria de la máquina, en alguna parte. Entonces, los primeros circuitos que se inventaron fueron la memoria RAM para toda clase de actividades que se tenían en claro. Claro, en las primeras de cambio nosotros no teníamos buses de direcciones, buses de instrucciones, buses de datos, memoria RAM, memoria ROM, no había nada de eso. En las primeras de cambio simplemente habían unos pequeños condensadores, transistores, tratando de almacenar y guardar por un ciclo muy pequeño, unos minutos, una hora, una serie de datos básicos y temporales.
¿Cómo funciona la memoria RAM? Bueno, la memoria RAM efectivamente funciona desde el punto de vista de mientras que tenga un poco de fluido de energía, ella se va alimentando y se va refrescando. La memoria RAM es volátil desde el punto de vista en que cualquier alteración, tanto de instrucción como de energía, como de proceso de cambio de tarea, se pierde. Entonces, por eso hoy en día nosotros hemos venido hablando, inclusive vimos unos pequeños conceptos de los multiprocesadores y los diferentes procesos de multiusuario, multiprocesamiento, ¿cierto? Donde efectivamente podemos realizar varias acciones al tiempo. ¿Y eso de qué depende? Pues de la memoria RAM. Las primeras tareas que trabajaba el sistema operativo al tiempo, pues eran perdidas. Entonces, yo estaba trabajando en Word y si cambiaba Excel, automáticamente se perdía la memoria de Word. Eso pasaba en las primeras de cambio. Ahora usted sabe que tiene su jueguito, chatea, habla por Instagram, manda un mensaje, mira una película, baja la televisión, ¿sí? Y la memoria simplemente se va dividiendo en diferentes sectores, ella misma se va seccionando, el procesador la va administrando, porque el sistema operativo le va diciendo, sepáreme, 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 y él va separando sin ningún inconveniente sectores de esa memoria. Esa es la funcionalidad de nuestra memoria RAM. Ella es volátil, no lo olviden. Si usted, independientemente que pueda trabajar 20 tareas al tiempo, en el instante en que pierda la energía, automáticamente no se sigue refrescando y va a perder los datos que se tengan debidamente almacenados en proceso y demás características. Para que tuviese un buen rendimiento y un buen flujo de tipos de datos, de almacenamiento, pues fueron creando diferentes tecnologías, diferentes estructuras de datos, diferentes tamaños de almacenamiento de bits, de información. Entonces vemos en pantalla una serie de microcircuitos que se inventaron, que diseñaron dependiendo de unas velocidades, dependiendo de unos procesadores también, dependiendo de unas referencias. La primera referencia a la memoria RAM que surgió al mercado fue la memoria DDR. Es una memoria que efectivamente tiene una capacidad de poder procesar 32 bits, ¿cierto? Y puede almacenar de manera temporal los datos, pero pues era una memoria que tenía un alcance bastante mínimo. A medida que efectivamente se fueron mejorando los diferentes circuitos, los diferentes procesos, pues la memoria DDR fue transformándose y fue cambiando. La memoria RAM puede ser del tipo de DDR, DDR2, DDR3. ¿Qué significa eso? O RDD RAM, las cuales son diferencias de las velocidades, de capacidades, de procesamiento y de rendimiento. Eso para que lo tengan en cuenta. Efectivamente, a eso se refiere las diferentes referencias de las diferentes memorias DDR. Por eso, cuando usted le va a cambiar a su sistema operativo una memoria, tiene que mirar que tenga la misma referencia, DDR2, DDR3, de DRAM, tal referencia. Porque si combina un par de bancos, seguro que el sistema, por ser máquina, se lo acepta, pero en algún momento determinado de un proceso de alto voltaje, va a tener un conflicto, va a tener un desbordamiento. Y el sistema operativo no está en capacidad de poderlo gobernar, sino que él se deja derramar. Simplemente él se desborda, se bloquea, se pierde, y es cuando le aparecen a usted las diferentes pantallas azules, negras, rojas, verdes, ámbar, o simplemente se bloquea y sale un mensaje que el sistema se bloqueó. Y usted dice, no, ¿qué le pasaría? ¿Qué se me quemó? Y no, nada de eso. Es que alguno de los bancos de pronto que usted cambió por mejorar la memoria, pasar de 128 a 246, a 256, pues automáticamente le pudieron haber hecho ese mal. Vemos la memoria de 30 pines SIM, la memoria de 72 pines SIM. Cada vez que tuviese más pines porque tenía más capacidad de gobierno y de procesamiento y de almacenamiento. A microDIMM, que son memorias para los diferentes teléfonos, para el mismo computador, algunos portátiles, ¿cierto? Una memoria de tipo bus significa que podían transformar de un punto a otro los datos que se enviaban, la RDRAM, compuestas por RIM, ¿cierto? Por SIMs, compactos dentro de esta cápsula que vemos acá, la cuarta aquí, venga, le marco mi lápiz, mi rojo. Acá está. Esta que está acá, efectivamente es una memoria tipo bus, porque permite transportar de diferentes datos, procesar y almacenar tanto instrucciones como direcciones como datos. Es una memoria que pues surgió en sus primeras de cambio con los Pentium, pero realmente no tuvo buena salida y buena acogida. La memoria DIMM de 100 pines, la RAM, la memoria
de estado sólido DIMM de 72, ¿cierto? Las 144 pines SDRAM y cada una de las características. Vamos a ver cada una de ellas para que veamos de qué trata efectivamente. Entonces, esta memoria es como lo pueden ver, ustedes tienen que ser expertos en conocer estas referencias. Tienen sus propios bancos de almacenamiento y sus propios bancos de direccionamiento. La tabla comparativa de la velocidad de diferencia son entre los diferentes referencias que tenemos acá, la EDRAM 200, 266, 233 y con su velocidad respectiva. Entonces, fíjense que ese no es un número aleatorio de arepaso, ¿no? Ese es un número que efectivamente demarca una velocidad específica, ¿cierto? Va determinando la capacidad de procesamiento y la capacidad de velocidad. El procesamiento va de la mano con la velocidad, no vayamos a confundir de que una cosa es velocidad y otra cosa es procesamiento, no. El procesamiento efectivamente a medida que tenemos más capacidad de procesamiento, tenemos más capacidad de velocidad. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esa memoria DR, pues efectivamente en su máxima referencia llegó a la PC 4500, o sea, la referencia DDR500 que procesaba 500 MHz sobre microsegundo, ¿ok? Fue la primera que salió al mercado, duró bastante rato dando guerra, pero pues obviamente a medida que el procesador iba mejorando, porque ella mejoraba a medida que el procesador iba mejorando, entonces ella no mejoraba por gusto, no, el mismo procesador se encargaba de exigirle. Esta misma memoria se comenzó a colocar y a incrustar en los diferentes microprocesadores que salieron a razón del Pentium 7, que fue entre los últimos que salieron. Luego salieron los Core i1, Core i2, Core i3, y ellos ya salieron con diferentes memorias de RAM, pero mejoradas con las diferentes características dentro de esta línea. Entonces, efectivamente, veamos acá, borremos acá pantalla. Bueno. Bien, posteriormente a este concepto, los diferentes SIMs que salieron de la memoria de DDR salieron con memoria DDR2. Fíjense que ella, ojo el análisis que ustedes pueden ver acá rápidamente, efectivamente nacen y surgen a razón de los DDR2 superior a 500 MHz. Entonces ya estábamos procesando acá. Ya trabajamos sobre 533 MHz, 666, diferentes memorias. Muchas veces los usuarios cometen un error de ir a comprar un banco de memoria y le dicen, sí, yo tengo la referencia DDR2, por decir algo, pero resulta que hay que ver la capacidad de proceso. Entonces hay que ver si yo tengo un banco en mi casa con DDR2 de 533 y voy y le compro un banco, un SIM de DDR2, pero de 1200, pues seguramente que voy a tener un pequeño conflicto de capacidad de proceso entre una memoria y otra. Es como yo pasarle toda una lectura de procesamiento en ese momento para un chico de quinto de primaria que me evalúe, me analice y me haga un informe técnico, porque el pelado dice, pero eso con qué se come, no entiendo, ¿sí? Entonces, él no tiene esa capacidad todavía de procesar ese volumen de datos automáticamente. Entonces, ahí habría conflicto no intereses, pero sí conflicto de procesamiento, ¿ok? Bien, entonces esta memoria dispone más o menos de 240 contactos que se caracterizan por alcanzar velocidades altísimas. Es una memoria que fue mejorada al 100% dentro de la memoria DDR, ¿correcto? Luego tenemos la memoria DDR3. La memoria DDR3 efectivamente arranca desde 800 MHz y terminamos en 2133.3 MHz de procesamiento y almacenamiento. Esta se ha incorporado en el sistema, le permite ofrecer un considerable rendimiento al sistema, le permite al procesador trabajar ahí fue cuando surge la capacidad de poder tener procesamientos alternos entre un sistema y otro, poder conectarse automáticamente tener dos sistemas al mismo tiempo instalados, el sistema Windows, el sistema Linux, el sistema Unix, etcétera, y realizando diferentes tipos de multiproceso en multitarea, ¿ok? Tenemos posteriormente la memoria de RAM. ¿Qué significa la memoria de RAM? Dice textualmente conocida también como DRAM, es la memoria RAM bus que funciona bajo un protocolo de
propietario de desarrollo. Entonces, esta memoria funciona efectivamente con la capacidad de poder almacenar y transportar automáticamente. Fue la primera memoria de comunicación de buses. Ella reemplazó muchas veces los buses de direcciones, los buses de instrucciones y los buses de datos, ¿correcto? La memoria de DRAM, RDRAM, efectivamente facilita el alcance de procesamiento de multiproceso en multitarea. Fue la primera memoria que permitió al sistema operativo realizar acciones de procesamiento y al mismo tiempo realizar tareas de peticiones requeridas de diferentes dispositivos hasta de usuario al mismo tiempo, ¿correcto? Luego tenemos en esta línea la memoria GDRAM, que es una memoria que surgió con las necesidades de todos los diseñadores gráficos, de todos los programas de alta tecnología en imagen, en color, en video. Entonces se requería porque consumir solamente memoria de video, solamente memoria de imagen, solamente memoria de pixelamiento. Entonces surge una memoria adaptada para esas características con altas velocidades efectivamente, capaz de procesar hasta 672 gigabytes por segundo en un bus de 384 bits. Entonces, esta memoria era de bastante rendimiento, pero no dio resultado porque solamente era muy selecta. Solamente la compraba JSON, y de ahí para allá el resto del curso no la necesitaba. Entonces, cuando un producto se requiere que lo compra una sola persona y no es funcional para el resto de los sistemas, pues no tendrá un buen futuro. Y así le pasó a la memoria G de RAM. Por un tiempo, cuando los juegos fueran en los años 90, cuando los juegos estaban en furor, cuando se estaban inventando mucha cantidad de juegos, de carreras, de gráficos, de videos, de compartidos, pues efectivamente ahí tuvo su furor, pero fue muriendo rápidamente con el milenio en el 2000, 2010, porque a razón de ese esquema de multiproceso de multitarea, pues ya los usuarios se conectaban con las diferentes memorias de la Internet, de la red. Entonces, esto dio salto para que tuviésemos memorias de otro calibre de procesamiento. Entonces, la memoria RAM efectivamente tiene sus propias fallas también. Obviamente, la memoria RAM también tiene sus propias caídas. La memoria RAM tiene desde la caída desde la parte del hardware y la parte de software. Entonces, las caídas de hardware efectivamente que se presentan se llama memoria RAM hard files. Y la memoria, cuando ocurre un problema de desbordamiento, de sobrecalentamiento, de demasiadas peticiones que no puede atender, pues son errores de soft errors. Entonces, de memoria RAM. Entonces, esta memoria hay que estar detectando y estas situaciones, estos errores, los menciona el sistema, él los presenta y el que no sepa efectivamente qué tipo de error se está presentando, si es un hard o es un soft, pues automáticamente va y cambia la memoria de tipo soft cuando le está haciendo un problema de tipo hard. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que la memoria RAM también avisa, también se identifica y el sistema operativo está en capacidad de poder identificar de qué tipo es el error que se está presentando. Dentro de los diferentes procesos que tenemos, obviamente la memoria RAM se traslada a un concepto de poder guardar algunas instrucciones básicas, algunas configuraciones estándar que viniesen de fábrica que se requería para que el sistema identificara mejor los recursos, para que el sistema identificara mejor las acciones que se querían procesar. Entonces, obviamente la memoria RAM se transforma a una memoria ROM, ¿cierto? Con un circuito, con un microcomponente que fue el primer microcomponente que se adaptó y se incluyó dentro del procesador como tal, adicional. Esto era como tener un brazo adicional, pues obviamente las primeras arquitecturas de los procesadores no lo podían administrar ni procesar, pero le facilitaba precisamente al procesador poder realizar atender las diferentes peticiones del setup, de la BIOS y las diferentes peticiones del chipset. Entonces, esta memoria de tipo de microcomponente, ¿cierto? Facilitaba precisamente al procesador la ejecución de las diferentes
arquitecturas con las que ese sistema de información venía de fábrica. Entonces, ¿qué se fue grabando en la memoria ROM? En la memoria ROM se comenzó a dejar las diferentes líneas de control de arquitectura, de configuración, de rendimiento y demás. Por eso, cuando uno prende la máquina, ustedes se dan cuenta que hay mucha información que se comienza a leer, que se comienza a necesitar para que la máquina se reconfigure. Y ahí en esa memoria ROM se comienzan a dejar en las primeras de cambio las librerías de interpretación, lo que llamaríamos hoy en día los famosos cookies también, se iban dejando en esta línea de memoria. Pero primordialmente hoy en día la memoria ROM está diseñada para atender la configuración básica del setup. ¿Y qué es el setup, David Caballero? David, ¿qué es el setup? David está por allá en otro lado, en otro cuento. David, hola David. No, Santiago, David está haciendo otra tarea. Póngamele un ausente. Está presente, pero ausente. Él se intenta transformar como el nuevo procesador del Quantum. Bueno, póngame un negativo ahí, Santi. Don Jason, Profe, por ahí memoria... en el chat que... Sí, está escribiendo David en el chat. Profe. ¿Cómo, Nicolás? Ahí está escribiendo David en el chat. Creo que no le funciona el micrófono. No te Sí, entiendo. profe, le está fallando como el internet, le está fallando el internet a Nicolás y David escribió en el chat. Ah, bueno. Gracias. Mi monitor no me dice nada, Dios mío. Ok, Nicolás, listo. Cuénteme, Jason, ¿qué es el setup? El setup es la configuración del hardware que tengamos. Es la configuración. Del ¿Realmente es la configuración o qué es el setup? Bueno, es que setup hay diferentes conceptos, profe. No sé a cuál de todos te pueda referir, porque es que setup puede ser el computador, el hardware que uno tenga en su casa, en su pieza, porque eso se le llama setup, ¿no? En el mundo y la informática. Y Sí. pues, no sé si te refieres a otro tipo de setup. No. Estamos hablando de informática. Ni me ha faltado preguntar por el setup de la panadería. Pues sí es la herramienta pues, donde tenemos nuestro sistema operativo, o sea, nuestro computador, nuestro hardware, que nos permite realizar diferentes configuraciones en el mismo. Correcto. Entonces, el setup, más que sea la configuración, es el que guarda las instrucciones de cómo está configurado y cómo se quiso ensamblar y parametrizar el hardware de inicio con el cual estamos trabajando. ¿Por qué motivo? Porque resulta que en las primeras de cambio, en los años 2000, inclusive 90, 2000, las máquinas arrancaban en sus primeras, cuando se encendían, le daban power y automáticamente desconocían muchos elementos que tenían conectados. Entonces, como no se sabía efectivamente el procesador que tenía conectado y no le habían enseñado a reconocer, por eso más o menos desde los 95 en adelante comenzaron a sacar los diferentes conceptos de recursos de plug and play. ¿Qué es plug and play, Felipe? Plug and Play. Sí, señor. Pues yo sí he escuchado el concepto, profe, pero no sé cómo es. Perfecto, no hay lío. ¿Quién me ayuda con el concepto de plug and play? Pues yo lo que sé es que pues o sea, el concepto se le dice a tipo de que se conecta y ya se deja funcionando, no se necesitan instalar drivers o algo para poderlo utilizar. O sea, Sí, como David. una memoria, profe, ¿no? No, está bien, está Dubán perfecto, bien informado. Efectivamente, son esos recursos que se comenzaron a identificar y a reconocer, como dice él, en el instante de la conexión, o sea, una conexión en caliente, porque de manera regular, antes de los 90 o durante alguna parte de los 90, tenía uno que si le iba a cambiar un mouse, tocaba apagar la máquina. Si le iba a cambiar el teclado, tocaba apagar la máquina.
Mucho más, pues imagínense con los recursos externos, con los recursos internos, como una memoria, como una tarjeta de video, como un microprocesador, como un circuito. Entonces tocaba apagar la máquina. Entonces, con las nuevas tecnologías de arquitectura de las memorias que ya se fueron configurando en otros recursos de la ROM, el setup permite, hoy en día todavía funciona el setup, permite precisamente almacenar las instrucciones de reconocimiento de configuración, almacenar las instrucciones de reconocimiento de la configuración, ¿ok? Ese es el setup. Entonces, como bien lo dice Jason, efectivamente allí están parametrizados valga la redundancia, perdón, los parámetros de identificación de cómo, de qué tiene conectado, de cuáles son los recursos de inicio, los de reconocimiento, del disco duro, de la memoria, del procesador, de las velocidades y demás características. Ese es el famoso setup. Y en el setup entonces tenemos las instrucciones que le permiten salir, es como cuando la gente entra al estadio. Dentro del estadio está hay una serie de personal que está ya con las instrucciones para que la gente se siente en determinado sitio, camine por determinado sitio, se siente en determinado sitio. Ese es el setup del estadio. Entonces aquí en el de la informática pues tenemos ya en la memoria ROM unas instrucciones que vienen predeterminadas de fábrica, ¿ok? Y ahí se almacenan en las famosas memorias ROM, ¿correcto? Bien. Y sí, efectivamente, Duan está muy bien informado, viejo. Muchas gracias. Entonces, desde ese punto de vista, la memoria memoria, como traduce read only memory, de solo lectura. Ella no, a diferencia de la RAM, no permite escribir. Ella no tiene nada que ver con los buses, ella no tiene nada que ver con las instrucciones. Bueno, con las instrucciones sí, con las órdenes. Ella no tiene nada que ver con los datos, no. Ella viene con una serie de instrucciones de fábrica que simple y sencillamente le van a permitir al sistema reconocer básicamente los conceptos, ¿correcto? Bien. Esa es la famosa memoria ROM. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente el rol de la memoria ROM dentro de los dispositivos específicos es mantener almacenadas las órdenes, las instrucciones de todos los códigos de funcionamiento de toda la board, de todo el disco duro, del procesador y demás características. Entonces, de fábrica, siempre se necesitaba que en alguna parte, cuando se prendía la máquina, tuviese como alguien, el ingeniero de soporte, que dijera, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Como no se podía repartir un ingeniero por cada máquina que se construía, entonces se inventaron la famosa memoria ROM y en ella le colocaron un menú, un listado de instrucciones. Entonces, cada vez que efectivamente, es como cuando lo mandan a hacer mercado. Entonces le dicen, mire, Jimmy va a ir al supermercado y va a comprar esto, esto, esto y esto, esto. Y dice Jimmy, un segundito, pero a punto. Entonces él apunta, comprar una cosa, comprar dos cosas, comprar tres cosas, va apuntando. Y esa lista de órdenes para hacer la compra es la que se almacena y se procesa en la memoria, en la famosa memoria ROM, con todas las órdenes de qué tiene reconocido, qué circuito, qué buses, qué velocidades, qué procesador, no que sí que tiene conectado, no porque el procesador, la memoria, el setup, no le importa qué tiene conectado. Él identifica, sí, efectivamente, cuando uno va a establecer un proceso de configuración, usted tiene que bootear la máquina para poder decirle, tiene que arrancar por aquí o para allá. ¿Todos han booteado la máquina para modificar el setup de su máquina o no? Yo no me acuerdo. ¿No se acuerda No, profe, no me acuerdo de haberlo hecho. del setup? ¿Sí se ha metido al setup de la máquina o no? Sí, profe, sí, señor. Sí. Ah, bueno, yo no tengo acá un video, me va a tocar grabar un video para poderles compartir precisamente un setup, ¿correcto? Jason tiene ahí un video sobre el setup. Para poder llegar al setup solamente se identifica
con el arranque de la máquina, con las primeras de cambio, hay unas funciones, unas teclas que permiten precisamente al usuario llegar a la configuración para poder modificar el setup. ¿Para qué se modifica el setup? Para que arranque por determinado elemento, para que reconozca determinado elemento, para que identifique cierto periférico, cierto puerto, cierta capacidad. Ese es el setup con las instrucciones estándar del trabajo. Entonces, algunas de las memorias de tipo ROM son las memorias ROM, las memorias PROM, las memorias EPROM, las memorias EEPROM, que traducen efectivamente en unas de memorias de programables, en otras de borrables y programables, en otras eléctricamente borrables y programables, en ese mismo orden de trabajo. Y los diferentes microcircuitos que fueron inventando y diseñando para que eso fuera capaz, pues efectivamente son estos. ¿Y por qué tenía que ser desde ese tipo eléctricamente borrables y programables como es el último? Porque efectivamente en un momento determinado el usuario necesitaba dejar una configuración al gusto de la medida de los recursos que se tenía. Entonces, para que eso fuera pertinente y no te hace devolver el computador a la fábrica, pues surgen las memorias EEPROM, que era una memoria eléctricamente borrable y programable. Entonces, que olvidaba lo que tenía y recogía la nueva reconfiguración del nuevo sistema que se estaba implementando o montando. En ese orden de ideas, efectivamente, la memoria PROM, programable y borrable y de solo lectura, pues eran las instrucciones que se tenían. Entonces, ¿qué hacía uno en los años 90? Uno cogía la memoria PROM y la podía reprogramar. Entonces, ya no se requería que ir a modificar el setup cada vez que arrancara, sino que uno lo podía programar automáticamente. Inicie por tal periférico, reconozca tal periférico, pero era solamente reprogramable, no más, aquí no era modificable, ¿ok? De solo lectura. Esa es la famosa memoria PROM. Luego tenemos la famosa memoria EPROM, que surgió con esas características. Obviamente que hoy en día ya son memorias en desuso, pero así surgieron las diferentes memorias para el sistema operativo que tuviera ese rendimiento que hoy en día tenemos y que pudieron salir al mercado, ¿correcto? Permítame un segundito, su delicadeza. Bueno, listo. Entonces, la memoria EPROM lo que traduce que efectivamente en algunos sistemas todavía la memoria esta, sí, a pesar de que esté en desuso, se sigue utilizando, que es una memoria es borrable y reprogramable. ¿Dónde se utiliza? En los sistemas que se montan y se configuran de diseño gráfico, no de diseño gráfico, sino de gráfico y de juegos, porque efectivamente se requiere modificar y alterar ciertas instrucciones de reconocimiento y de reconfiguración de la máquina. Entonces, obvio, para eso hay unos programas especiales, unas órdenes específicas que toca modificar. Eso no lo hace cualquier usuario de Alpargata, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. En su mayoría lo hacen los ingenieros electrónicos o los ingenieros de sistemas, que aprendemos a modificarla y aprendemos a reprogramarla por algunas necesidades específicas y puntuales, ¿correcto? Bien. Posterior a esto, entonces, efectivamente, tenemos la famosa memoria EEPROM. La memoria EEPROM es una memoria que es como la memoria EPROM
es una memoria, a pesar de que es borrable, es difícilmente tener los dispositivos para poder alterar. Entonces toca tener unos elementos básicos de retirarla, encapsularla, conectarla y volverla a instalar. No, la memoria EEPROM hoy en día funciona de manera tal que usted con un impulso, con un software, la puede borrar eléctricamente y la puede reprogramar. Entonces, esa es la famosa memoria EEPROM. Y hoy en día, el software, como el mismo sistema Windows en Linux, esas memorias pueden ser fácilmente reprogramables. Por eso, los diferentes hackers de hoy en día pueden trabajar tranquilamente con algunas órdenes estándares en algunas máquinas, sin que el usuario se dé cuenta que le han reprogramado su memoria. Y cada vez que usted arranca su máquina, por más de que le monte virus, antivirus, le monte fireware, le monte proxies, pues la memoria ya está programable. Entonces existen efectivamente algunos circuitos que se permiten modificar electrónicamente a través de unos impulsos de programas. El software que usted diseña puede ser una instrucción para que modifique la memoria automáticamente. La memoria caché. ¿Qué es la memoria caché, Nicolás? ¿Qué es la memoria caché? La memoria caché es básicamente donde se almacena, no sé, pues el tema de caché de algunos equipos, de algunos programas o mismo sistema operativo. Nico, yo tengo o mala recepción o no sé si le estamos escuchando todos mal. ¿Cómo le escucha Jason? No, No, también lo escucho así entrecortado, profe. Ah, no, sí, estaba no preocupado. se lo escucha bien. ¿Ahí me escuchan mejor? No, negativo el civil. Demos la oportunidad a Sandra que nos ayude aquí en la memoria caché. Sandrita, gracias, Nico. Vale, profe, qué pena. No, señor, ni más falta. ¿Qué era memoria caché, Sandrita? Pues la memoria caché, dentro de lo que me acuerdo, digamos, es como la que Para almacena cachar. para cachar, sí, que simplemente almacena temporalmente la información que se está utilizando. La RAM también hace eso. A ver, ¿quién me ayuda? Preguntémosle al monitor. Ese monitor está hoy callado, en silencio positivo. ¿Qué era memoria caché? Profe, si no estoy mal, es la memoria que, o sea, almacena también, hace lo mismo que la memoria RAM, solo que son aplicaciones que quedan en pausa, por decir, y uno después las va a utilizar. Sí, más. Son el banco de almacenamiento en el cual pues, uno puede, profe, tener acceso directo de aplicaciones que tiene más frecuente. Digamos, que eso es un ejemplo. Eso, Jason. Esas memorias caché es como tener usted una mesita de noche en el cual tiene información o aplicativos importantes y la memoria RAM, digamos que es un banco o una biblioteca donde tengas todo el resto de información. Es como un acceso más directo a aplicaciones o archivos que necesiten más inmediatamente. Mucho No, más correcto. El ejemplo está muy bien, viejo dado. Dos palabras que te iba a mandar subrayar. Directo y de uso frecuente. Son dos palabras que la memoria caché son dueñas de esos dos conceptos. Directo y de uso frecuente. Entonces el ejemplo en la mesa de noche me pareció excelente. Vea, no lo había analizado desde ese punto de vista. Y sí, uno que tiene la mesita de noche, las cositas, las pendejaditas que utiliza constantemente. Uno llega efectivamente de la calle o de algún lado y va y lo coloca todos los bolsillos lo va a hacer en la mesita de noche. En cambio, si yo quiero guardar alguna de esas pendejaditas, me voy para la biblioteca o me voy para la bodega o me voy para la cocina y allá guardo lo que no voy a volver a utilizar porque lo traje para la casa, ¿cierto? En cambio, en la mesita de noche dejo lo que constantemente voy a utilizar. ¿Qué coloco uno sobre la mesa de noche? El teléfono, las llaves del carro, el tinto, ¿cierto? Entonces, porque constantemente están utilizando. ¿Qué tiene Jimmy en la mano en este momento? La memoria caché, porque constantemente coge la mano con el celular con esa mano. Entonces, para él es la memoria caché, esa mano que está cada ratico cogiendo el celular cada ratico. Si va al baño, el teléfono. Si va a la cocina, el teléfono. Si va en la calle, el teléfono. Entonces, es la famosa, lo que dice Jason, frecuente.
constante y directa. Lo más importante es que de manera directa. Entonces, hay muchas tareas que efectivamente se hacen en el sistema operativo, como consultas de la hora, como constante llegada a Internet, constante utilizador del Face, constante utilización del Word. Algunas de esas tareas constantemente uno manda imprimir. Entonces, el sistema dice, no me joda, simplemente yo voy a coger estas instrucciones que me las pide cada segundo y las pongo acá en la memoria caché. Más o menos es como una estación de tinto en una conferencia. En lugar de que cada ratico llamemos al chef, decir, venga, por favor, me trae un tintico, el tipo va hasta la cocina y la cocina queda 1 kilómetro, va y vuelve. Y cuando vuelve, oiga, me trae otro tintico, otra vez otro kilómetro y va y vuelve. No, 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 no. Por eso se hacen las estaciones en las diferentes conferencias, para que cuando queramos un tintico de manera directa, entonces simplemente vamos a ir a la estación que queda dentro de la misma conferencia. Es la famosa caché, directo y constante y repetitivo, ¿correcto? Para que no se les vuelva a olvidar. Aquí en el ejemplo está técnicamente el tema. Hoy en día, la memoria caché antes dependía, mi lapicito por acá, esta memoria caché antes dependía de una porción que se le separara en uno de los bancos de la memoria RAM. Pero como era muy lejos el espacio, para nosotros puede que esto sean apenas aquí 5, 6, 7 centímetros. Pero ¿sabe cuánto tiene que recorrer este bus del procesador mandando una orden para llegar acá? Él tiene que subir. Recuerde que no sé si en arquitectura les dije que esta board está compuesta por 15, 16, 17 placas, ¿cierto? Una encima de otra. Y cada placa tiene una cantidad de buses y rutas que llevan las diferentes conexiones de todos los elementos que están conectados, tanto los circuitos como los elementos eléctricos, los puertos, los elementos externos, internos. Entonces, porque pues no se pueden, una maraña de buses en una sola placa, pues no habría como diablos. Para que efectivamente funcione toda la conectividad, pues de pronto este procesador se conecta con esta memoria a través de la tercera placa. Entonces tiene que bajar, dar la vuelta 5 veces a la board, volver a subir, pasar por la quinta placa, da otras 5 vueltas y llega a la memoria, a la placa superior, ¿cierto? A la memoria RAM. ¿Cuánto kilometraje hay ahí? Ahí pueden haber por lo menos unos 30 kilómetros. Para nosotros no lo vemos sino del punto de aquí a acá, pero puro cuento, no, ese no es el recorrido. Si fuera así, sería muy chimbo, pero no, efectivamente hay que recorrer todo el ejercicio y la placa donde están debidamente conectados los buses para poder llegar a esa memoria. Entonces, este recorrido efectivamente era desgastante y hoy en día se tienen bancos de memoria de chips directos conectados en la board para que la CPU utilice las tareas que son más repetitivas. Entonces, como él ya sabe qué tareas están repetidas en memoria, pues las tiene en los registros de control, ¿cierto? Recuerde que la CPU está compuesta por 3 componentes. ¿Cuáles son los 3 componentes de la CPU? De a uno. A ver, Jimmy, saque esa casta. Hágale. Profe, ¿me podría volver a repetir? Nah. ¿Cuáles son los 3 componentes de la CPU? Los básicos, no obviamente. 1, los registros. El núcleo, ¿no? 2, la luz. Y 3, Dios mío, la unidad de control. Papacitos, Dios mío, no olviden cómo está compuesta. Sí, profe, yo se la había dicho. Bueno, eso me encanta. Todos. Perfecto, muy bien. Bien, entonces ellos efectivamente están con estos datos en memoria cada vez que el usuario hace una petición. Regularmente la memoria caché, ojo para que les voy a decir, la memoria caché no la inventaron en los años 2000, 2010 y 90 para que los circuitos utilizaran una pronta lectura de sus peticiones. A razón del Pentium 5 y Pentium 6 y 7, la memoria caché hace una apología
a las peticiones de los diferentes circuitos y componentes de la board. Curioso, porque antes esta memoria caché era solamente para atender los caprichos del ser humano, del software que consultaba, de las tareas que ejecutaba, de los procesos que ejecutaba. Hoy en día, como el procesador efectivamente está en capacidad de hacer diferentes multiprocesos en multitarea, ¿cierto? Entonces él también necesita recursos de los que tiene a la mano y obviamente requiere de algunas de esas direcciones dejarlas temporalmente guardaditas, ¿cierto? Y de acceso directo y frecuente. Entonces esas peticiones, porque cada ratico movemos el mouse. Entonces el procesador tenía que ir a la petición, al famoso memoria RAM para ver qué peticiones estaban haciendo y realizando, qué puerto lo solicitó. Entonces el mouse tiene un solo puerto y único puerto. Entonces él simplemente ahora llega a la memoria caché que viene separada para la parte de hardware y para la parte de software. Y el software viene de la parte de peticiones del procesador y peticiones del usuario. Entonces, por eso los procesadores hoy en día vuelan. Aparte de que los procesadores, como ustedes saben, tienen sus propios núcleos, ¿cierto? ¿En qué núcleo de procesador estamos hoy en día? A ver, preguntémosle a un parroquiano por aquí, a Felipe. Ah, no, Felipe ya le preguntamos. Preguntémosle a Jordan, viejo Jordan, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Cuál es el último procesador que salió al mercado y con cuántos núcleos? El último, Bueno, casi el último, para no rajarlo. bueno, casi el último son los de la serie i9 de los Intel y de los Ryzen. Ajá, bueno, Creo, sí. el de los Ryzen creo que también está en los 9. Sí, está entre los últimos, los Ryzen Core. Efectivamente, esos son... Hoy en día ya tenemos el último procesador que es el Core 11, ¿no? Entonces, efectivamente, igual que los diferentes sistemas, están desarrollados en tecnología. ¿Qué tipo de tecnología tenemos en los procesadores? Tenemos tecnología de 32 y 64, de arquitectura. ¿Y qué tecnología trabajamos ahí en esos recursos? Tenemos dos tecnologías, la tecnología X86 y X64, ¿cierto? ¿Y la otra tecnología cómo se llama? ARM. ARM, no sé, Jason está volando. Pónganle dos puntos positivos a Jason. Vamos a llenarlo aquí de positivos para no presentar examen final. Bueno, muy bien. Los demás van a presentar examen final. Bueno, entonces sigamos. Borremos pantalla. Bien. Entonces la memoria caché efectivamente funciona con el procesador, efectivamente acelerando sus diferentes lecturas de datos, de acceso rápido, incluyendo las diferentes direcciones frecuentes de consulta, incluyendo los diferentes procesos del sistema operativo que más realiza. El sistema operativo sí que utiliza la memoria caché, porque él de manera constante está verificando que los recursos, cuando usted efectivamente, hoy en día, como tenemos procesos plug and play, pues automáticamente él está en constante vanguardia de que está conectado. Cuando usted desconecte el teclado, automáticamente se envía un impulso al sistema y él verifica qué le quitó, qué le puso y con qué arquitectura y con qué recursos se va a conectar nuevamente. La tarea no es solamente de reconocer que se le conectó un teclado, no. La tarea, aparte de reconocer que le conectó el teclado, es de reconocer la arquitectura, reconocer la comunicación, el diálogo con el teclado, que lo identifique, que esté en las librerías de trabajo, cómo es la ergonomía de ese teclado, y él reconoce todos esos recursos automáticamente. Eso es lo que se denomina la famosa tecnología plug and play, y la memoria caché está en capacidad de estarle acompañando a esas peticiones de llamados del propio sistema como tal. Bien. ¿Y qué es el chipset?
A ver, ¿quién me ayuda con el chipset? Dios mío. A ver, digámosle a Ilian. Ilian, ¿qué es el chipset? Chipset, profe, si no estoy mal, era donde se colocaba el procesador. Sí, está mal. ¿Para qué le digo que no? Meihan, ¿qué es el chipset? Meihan. Y pues, profe, es que no estoy seguro, no. Creo que estoy confundiendo. Tranquilo. Cualquier cosa es cariño. Cuéntame. Pues el chip es como la parte donde hay muchos componentes, ¿no? Para el funcionamiento de la máquina. No, ¿para qué le digo que no? Que sí. Pero yo le Profe, conecto. Procesadores. es la arquitectura de, pues, de donde va el procesador, ¿no? Profe, el Los chipset micros. A ver, Sandrita, démosle la palabra a la dama. Cuéntame, Sandrita. Sí, bueno, pues que son los microprocesadores que tienen, que es el puerto norte y el puerto sur del equipo. Bueno, me dijo tanto que no me dijo nada. No, pues los dos microprocesadores que tienen en la tarjeta, en la mainboard, que están divididos en puerto sur y puerto norte. Sí, eso sí es cierto, pero ¿qué es en sí? Pues un microprocesador, un circuito integrado que, Que que, ahí o viene el sea, gobierno. sí, Profe, como un conjunto que de controla circuitos los, integrados. es que no, es que son los que controlan, digamos, los puertos. Sí, correcto. El control, sí, ya irá pegando al perro. Sí, efectivamente, el procesador, ¿cómo está compuesto? Como lo explicó Sandrita. Efectivamente, está compuesto por dos circuitos, por dos microprocesadores, porque son microprocesadores, no son cualquier chips ahí a la pargata, no. Son dos microprocesadores que se ubican y están divididos y reconocidos como el puente norte y el puente sur. ¿Pero qué es? profe, yo le Sigue digo la que es. don Jason, dale. Bueno, el puerto norte y el puerto sur son las puertas de enlace, las cuales tienen instrucciones al arranque y al finalizar el sistema. Es correcto. ¿Y para qué sirve ese enlace? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Que no te escuché. Eh, y, y sí, correcto, Jason. Es el enlace entre esos dispositivos para gobernarlos, ¿cierto? Para controlarlos. Perdón, Exacto. un segundito.
Bien, entonces, el chipset, bueno, ¿ya consultaron o no? A ver, Santiago Cárdenas, usted ya consultó, yo lo vi ahí consultando. Profe, yo acá tengo una definición, no sé si usted. Dale, dale, viejo, dale, David, caballero. Pues dice que es un circuito que se encarga de facilitar la comunicación y además son el controlador del tráfico de una motherboard. Pues eso fue lo que Oiga, usted nos dijo. excelente, excelente. Controlar. Vuelve y lo lee, viejo, está perfecto. Es un circuito que se encarga de facilitar la comunicación y además son el controlador del tráfico de una motherboard. Es correcto, facilita y controla, ¿cierto? Y como lo dijo Jason, efectivamente, y también creo que lo dijo Sandrita, efectivamente es un circuito y está compuesto en dos puertas, en dos entradas. Entonces lo que yo preguntaba es, ¿qué hace? Controla, facilita la comunicación, es lo que hace el chipset. Entonces, él loguea efectivamente las diferentes peticiones dependiendo de dónde vienen. Entonces hay dos tipos de peticiones. Hay peticiones de usuario, de externas, y hay peticiones internas. Las peticiones internas son las que están gobernadas y las que el chipset está facilitando a los diferentes recursos internos a atenderlos, para que efectivamente eso es más o menos como un ejemplo de una casa. En una casa muchas veces se tiene la puerta de servicio y la puerta principal. Entonces, para que los trabajadores de la casa no tengan complique al entrar y al salir constantemente, pues entonces tienen una puerta para ellos de manera exclusiva, cosa que no les vigilen, no les controlen, no les nada, sino que simplemente puedan entrar tranquilamente. Y todos los invitados entran por la puerta principal, mas no es que sean de mejor alcurnia, no, todos iguales, de igual denominación, pero hay unas peticiones muy urgentes. Entonces el chipset dice, bueno, yo tengo la puerta norte para atender las peticiones desde el procesador en adelante de todo lo que es interno, circuitos, elementos, dispositivos y demás características. Pero si viene una petición de un recurso externo, de un puerto o de un usuario, esas peticiones entran por la puerta sur. Entonces, por eso dice bien David, que efectivamente controla y facilita la comunicación y las clasifica. Entonces dice una petición del procesador, de la luz, de la unidad de control, ella entra por la puerta norte. Una petición del teclado, de un programa, de un ente de usuario, ellos entran por la puerta sur. Entonces, eso le da una velocidad de atención y el procesador no tiene de qué preocuparse porque ya sabe, si viene por la puerta norte, es porque es una petición interna y hay que atenderla a la mayor brevedad posible. Si viene por la puerta sur, es una petición que requiere de menos importancia, pero pues hay que atenderla a las mismas características. Es más o menos el concepto. ¿Sí queda claro? Sí, ¿O señor. no, Jaro? Lo veo preocupado. Muy bien. Bueno, ok. Ese es el famoso chipset. Entonces, nuestro sistema operativo, pues obviamente, él está al tanto del chipset. No crea que él lo ha dejado de lado. Por eso, cuando uno lo está configurando, le pide una configuración del chipset, ¿sí? Y es ahí donde lo identifica y establece qué características tiene el famoso chipset. Aquí tenemos un plano técnico de la funcionalidad del famoso chipset. Entonces, como se dan cuenta, efectivamente, nuestro chipset está en la board, ¿cierto? Él no viene incorporado dentro del... Aquí mi lápiz, ¿dónde está? Acá. Él no viene incorporado dentro del procesador, de la CPU, no. Sino que pues el procesador sí se está gobernando, está mirando qué se tiene, qué no se tiene. Y uno de los del chipset efectivamente se encarga de hacer una petición, ¿cierto? Automáticamente de dónde viene la petición. Y de manera constante, como ustedes se dan cuenta, siempre se va a ir a conectar al procesador, ¿cierto? Y algunas de las peticiones pueden venir de manera, acá está, uy, me sacó la flecha. Yo cogí una flecha. No cogí una flecha, acá está. Dios mío, todo se acaba, ¿sí? Hasta la punta de la flecha se acabó. Acá. Entonces, fíjense que hay unas peticiones que vienen de manera directa, ¿cierto? Y
aparentemente van al procesador de los diferentes periféricos, el teclado, el mouse, los parlantes, el joystick, etcétera. Todos llegan derechito aparentemente al CPU. No, él efectivamente tiene su propio circuito que le permite gobernar y administrarlo. Y las peticiones que vienen por el... Bueno, esta gráfica como está compuesta, pues efectivamente está compuesta con un solo circuito chipset, que es este que está acá. Pero realmente ese chipset está gobernando las peticiones externas, ¿cierto? Y las peticiones internas de esta zona, ¿ve? Que son llamados de memoria, ubicación, datos, peticiones de un puerto y demás caracteres, velocidades y demás. Y los diferentes buses que pueden transportar automáticamente de los dos, del chipset, que está dividido en dos puentes, ¿correcto? El chipset es el que hace posible que la placa base funcione como el eje del sistema, dando soporte a varios componentes. Entonces, de esa forma es como el procesador dice, yo soy el rey, yo gobierno a través de mis súbditos, y el chipset colabora para que las peticiones sean atendidas. Si el procesador atendiera, ojo, si el procesador atendiera las peticiones tanto internas como externas, automáticamente nuestro sistema operativo se bloquearía. Curioso, ¿por qué motivo? Porque es que efectivamente el sistema operativo, a pesar de que está gobernando todas las peticiones que se están realizando, no podría saber si esa petición es hecha a través de un dispositivo interno o de un elemento de un llamado de usuario, de un enter, de una tecla, de una conexión, etcétera. Entonces, por ese motivo es que el procesador entraría en colapso. Es como una secretaria. Oiga, pero más la secretaria, el asistente de gerencia, viejo. Bueno, buen ejemplo, sí. Porque ese tiene bastante mando, mientras que la secretaria sí, efectivamente, ella filtra, sí. Ella filtra y sabe que... Bueno, hoy en día en la mayoría de las empresas, la secretaria hacen las tareas propias de la gerencia. Está identificado. Pero digamos, lo llevamos a un nivel más técnico, digamos que es el asistente de la gerencia. El tipo tiene capacidad de toma de decisión, mientras que la secretaria no tendría capacidad de toma de decisión, ¿correcto? Pero haz el ejemplo, viejo, te lo agradezco. Sí, Profe, también un tema importante en este chipset o puerto norte o puerto sur, lo que pasa es que estos también necesitan refrigeración. Ajá, Bueno, sí. hoy en día, porque es que antes se llevaban sin este tipo de refrigeración y cualquier upgrade o actualización en el equipo, no sé, mejora de procesador o de RAM o de disco, afectaba bastante al puerto norte o al puerto sur y este se recalentaba. Entonces a veces habían muchos daños por ese tema. Agréguele a eso, Jason, que efectivamente a mí me pasó, en las primeras de cambio uno destapaba la máquina y automáticamente con la yema de los dedos le colocaba el dedo a un circuito de esos y automáticamente se quemaba. Y ese era o sea, ¿por qué? Porque uno, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ustedes tienen un campo magnético alrededor de su cuerpo. Eso que en la Biblia se nota y en algunos pasajes de la Biblia ve que hay una aureola alrededor de la persona. Eso es cierto, eso no es un pajazo mental, eso es cierto. Efectivamente existe una aureola del ser humano porque tenemos un magnetismo, una energía que efectivamente nosotros no la vemos, no la sentimos, pero los animales sí la ven, los animales sí la sienten. Entonces, eso nosotros todavía no hemos desarrollado bien nuestra mente y no logramos ver ese magnetismo. Por eso muchas veces usted le va a dar la mano a alguien y usted le dice, uy, me pasó un corrientazo. ¿Sí le ha pasado o no? O usted se baja del carro y coge la puerta y ¡pum!, le pasa un corrientazo porque efectivamente está descargando ese polo a tierra que no tiene cuando está en la silla, porque en la silla, pues, como es de madera, de caucho, o está forrada por algún elemento que impide el contacto, pues por eso es. Por eso es que muchas veces se le recomienda cuando ustedes hacen un soporte magnetismo, perdón, un soporte de arquitectura, conecten una pequeña banda de control del magnetismo para que, no para que usted se enferme, no, porque pues a la larga la verdad, mire que es cosa curiosa, hoy en día va con ese objetivo, pero en las primeras de cambio, la banda magnética que se inventaron para descargar el magnetismo, la inventaron fue para que los circuitos no se quemaran. Era todo curioso, o sea que la vida del ser humano era peor, menos que un circuito.
Entonces no importaba si le daba un paro cardíaco, si alteraba su circuito, no, nada. Se inventaron fue para cuidar los circuitos. Pero ya hoy en día, pues efectivamente sí, la retoma es que también ayuda a cuidar una mala tensión del corazón, de las neuronas, bueno, muchas situaciones que al ser humano no todos somos iguales. Entonces puede que algunos tengamos o tengan el corazón más débil y un pequeño contacto con energía automáticamente les paralice el corazón. Y ahí quedamos. Esa es la función hoy en día, pero en las primeras de cambio, la verdad, eso fue criticado duramente en Inglaterra en los años 2000, no hace ni mucho. Bueno, compañeros, sí. Entonces, como lo comenta Jason, sí, efectivamente, esas actualizaciones sobrecalientan los circuitos y la disipación de los chipsets en las primeras de cambio, pues no existían como tal, que quede claro. Entonces, el procesador es el encargado de hacer, mejor dicho, hasta de barrer, ¿correcto? Entonces, con el ánimo de bajar el volumen de velocidades, porque recuerden que cuando hay desplazamiento de energía o de movimiento, hay sobrecalentamiento, ¿no? No sé si han dado cuenta ustedes que cuando se bajan de su carro, tocan las llantas del carro y cómo se encuentran, calientes, y eso que son cauchos. Y usted no ha frenado, pero pues de esa rotación con el piso genera fricción. Eso se llama fricción. Usted pase por la mano por encima de su pantalón 20 veces, automáticamente usted se le va a romper la piel. No, es que está generando ya la fricción donde la piel se está sobrecalentando a punto de que quede en un punto donde la piel se puede rasgar fácilmente, la piel, por culpa de la fricción. Bueno. Estamos, corremos pantalla. ¿Qué más tenemos? El chipset para Pentium y Pentium AMX. Bueno, ahí en las primeras de cambio, cuando salió el famoso Pentium, que fue uno de las máquinas revolucionables de los años 90, efectivamente, pues no tenían chipset. Las primeras 286, bueno, el 386, que fue el más revolucionado de todos los microprocesadores, ya surgió con el famoso chipset. La 286 no tenía chipset. La 386 existía la 386 AT y la 386 XT. O sea, era en capacidad y en tamaño y en procesamiento. Surge posteriormente a este famoso Pentium. El Pentium no es como haber surgido hoy en día el famoso Corital. Entonces, seguramente llegaremos a la generación del Cori 11 y saltaremos a otra referencia un poco más revolucionada. Y estas máquinas, a razón de este procesador, desde este procesador, se les está instalando su propio chipset. Los primeros chipset era un solo integrado. A razón de los Cori, del Pentium 7, comenzaron a instalar dos circuitos porque la cantidad de peticiones. ¿Por qué fueron creciendo los procesadores? Bueno, la respuesta es porque efectivamente había más recursos, más software, más hardware que gobernar, que administrar. Cada día los máquinas, si ustedes comparan una máquina antigua con la máquina de hoy en día, escasamente tenía el puerto del teclado y el puerto del mouse, ¿sí? No había ni puerto USB, ni puerto AMD, ni puerto HMDI, nada, eso no existía. Escasamente existía el VGA, profe. Sí, de arepa. Y el PS2. Y eso porque tocaba conectar la pantalla y si no, de resto, nada. No venía con nada más. Entonces, los conectores de pronto de los parlantes, por mucho, creo que en aquel entonces ya existían, sí. Entonces, efectivamente, eso era lo máximo. Entonces, a medida que van inventando los diferentes recursos de la máquina, pues ya así se le conecte, ¿no? También existe la fricción del Bluetooth, la fricción del Wi-Fi, la red. Entonces, ya toda esta cantidad de recursos adicionales que con pantalla con tantos píxeles, de tanto tamaño, no es lo mismo administrar una finca de 10 metros que una finca de 20 hectáreas, es totalmente diferente. Entonces la finca se fue creciendo
con más recursos y más elementos, y los procesadores obligatoriamente tenían que crecer para poder gobernar. Bien. El chipset para Pentium y Pentium AMX. Bueno, 437 es la revolución precisamente de procesamiento, 430HX de Intel, es una referencia. Salió un año después de la FX, o sea, las referencias de las diferentes board, ¿correcto? Y ahí en ese momento esas referencias efectivamente fueron surgiendo con los famosos 2 circuitos integrados. Y mira, aquí dice formato VGA, precisamente lo que dice Jason. Comenzaron a cambiar los diferentes formatos porque la VGA comenzó a mejorar su conexión. Hoy en día tenemos ya puertos y pantallas de otro tipo de conexión, ¿cierto? Entonces, señor. El DisplayPort. El display, exactamente. Entonces ya está, a pesar de que mejoró, se modificó. Pero sin embargo, el puerto VGA no se eliminó. Bueno, también existía el puerto paralelo y el puerto serial, ¿se acuerda, Jason? Que efectivamente era lo de las impresoras. Esos casi son de nacimiento con los diferentes computadores, porque como eran los buses de comunicación de entrada y salida de datos, entonces a la impresora muchas veces y a los escáneres, entonces por eso tenían los puertos de paralelos y seriales. Bueno, chipset de Pentium y Pentium AMX, bueno, esta gráfica me quedó repetida. ¿Qué es el setup? La BIOS del computador. Entonces, mis queridos pan de trigo, para mañana me hacen un informe técnico y adecuado del setup y de la BIOS. Y me lo suben a la plataforma de la sesión del día de hoy. ¿Listo? Pero sin embargo no lo dejo con las dudas. Entonces el setup es una interfaz, ¿sí ve? Que sigue siendo una interfaz para ajustar manualmente varios parámetros, ¿sí ve? Parámetros, configuración de la máquina, de la BIOS. ¿Y qué era BIOS? Entonces, ¿alguien me quiere decir qué era BIOS? Yo, profe. Dale, Jason. Listo, pues la BIOS es, bueno, la configuración inicial de arranque del sistema, en la cual pues podemos configurar hora, fecha, activar o desactivar, no sé, dispositivos como unidades de CD, USB, por donde queremos que arranque nuestro sistema operativo, si por medio del disco duro, por medio de una memoria booteada o por medio de alguna memoria extraíble. Podemos hacer las diferentes configuraciones de desbloqueo de velocidad de procesador. Podemos desbloquearlo porque hay unos procesadores que vienen limitados, por ejemplo los Intel, vienen a que trabajen nomás a un 25% o a su 100%, cuántos núcleos podemos activar, qué voltaje podemos tener en estos procesadores, y dependiendo de la board, pues podemos hacer configuraciones de overclock, que eso ya son pues mejorar el sistema más de su 100% que viene estándar, y configuraciones del Turbo Boost, que podemos subir el procesador de su Her normal al Turbo Boost, que es 3,5 normalmente en los Intel, tiene esas configuraciones, o en el mío pues yo lo he visto. Es la configuración del sistema, del arranque del sistema y todas sus parametrizaciones para medir, pues controlar los voltajes de las VRM, bueno, etcétera. Prácticamente Correcto, sí, no, eso es la BIOS. Es la BIOS. La BIOS técnicamente, como lo dice Jason, efectivamente es todo el proceso de las acciones de entrada y salida del setup. Entonces, recuerden que el setup y la BIOS están debidamente alimentados. ¿Por quién? Porque yo apago la máquina y le quito la energía y perdemos hasta el apellido. No, profe, tiene una pequeña batería, una pila de 3 voltios que se le coloca y ella guarda las configuraciones que hayamos hecho en la BIOS. Es correcto, ¿sí ve? Entonces esos pequeños ajustes, esos pequeños cambios no se van a perder porque la máquina contiene una pequeña pila. Ya las pilas de hoy en día vienen en silicio. Ya la pequeña pilita que antiguamente nosotros veíamos era redondita como de reloj, esa ya desapareció, ¿cierto? Ahora vienen unos pequeños circuitos de silicio que es la batería que viene incorporada
para mantener precisamente los ajustes, la configuración de fábrica de esos recursos estándar de ejecución, de arranque, que están en la BIOS y perdón, que están en el setup y que a través de la BIOS podemos llegar a modificar para que nos permita siempre identificar y reconocer cómo se arranque, cómo se ejecuta. ¿Correcto? Bien. Y aquí tenemos el concepto de qué tecla se puede utilizar para activar el setup. Entonces, eso sí depende de la marca, depende del computador, depende de la referencia, depende del tipo y depende de, etcétera. O sea, si yo ahorita le digo que eso es la tecla tal, le estoy echando una mentira. No, eso puede ser la tecla D, la tecla F1, la tecla F10, la tecla Enter, la tecla Shift Tab, la tecla, etcétera. Entonces depende. ¿Cómo lo ve? Pues sencillo, simplemente usted arranca la máquina y en la parte inferior le aparece si quiere llegar al setup, aprima tal cosa. Ahí le dice, o F1, o del, o suprimir, o escape, o etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ahí sí depende de su máquina. Claro, por marcas y referencias es una sola instrucción. No es que la fábrica se inventa un computador y le coloca una tecla. No, si la empresa de computadores marca Acer tiene para todo el funcionamiento siempre oprimir la tecla F10. Un ejemplo, ¿no? Bueno. Y ahí llegamos al setup. Entonces, de alguna forma, en el informe de mañana, me botan un setup, una foto de su setup, de las teclas, de cómo está funcionando, y lo miramos el día de mañana, ¿ok? Ojo, si les encargo, cuando se metan al setup, no le modifiquen, no le cambien nada, porque lo pueden llegar a desconfigurar y pues es muy complicado, ¿correcto? Listo, profe. Muchachos, venga Jason, ¿tú qué tienes pendiente? ¿La exposición tuya es la de qué? ¿La de comando de qué? La de comando de diagnóstico, profe, Sí. prácticamente como para hacer un soporte por comando CMD a un equipo que esté un poco lento, o bueno, que Es le haga correcto. falta una Aprovechamos que declaración. estamos en el setup y mañana lo hacemos, ¿listo? Listo, profe, no hay problema. Entonces, bueno, listo. ¿Alguna inquietud, Sati, reproche, insinuación? De mi parte no, profe, la verdad, pues son unos conceptos que tenía y digamos que todo lo que me indicaste, pues ya complementa más lo que yo sé, digámoslo así. No, claro, usted sí debe ser práctico porque como usted se dedica a ese tema, pues obviamente estar fresquito. Por eso me interesa que nos retroalimente. Y Sebastián Cuervo mañana nos pega un repaso de todo lo que vimos. ¿Listo, Sebastián? Profe, ¿solo es Claro, profe. tomar una foto del setup o hacer un video? No, la fotico y unos cuantos pantallazos. Yo creo que le salen como unos 3 pantallazos. Sí, unas Vale, tres. listo, profe. No, pantallazos no, foto porque como en ese momento el Sí, lo sistema dejo está tomar. arrancando, no le puede tomar pantallazo. Tiene que ser foto de su celular. Listo, profe. Gracias. Bueno, Sí, sí, señor. muchachos. Entonces quedamos así. Muy amables. Dios los bendiga. Igualmente, profe, muchas Gracias, profe, gracias. hasta luego. Hola, profe, muchas gracias. A usted, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Feliz